Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Chicas, no sé ni cómo voy a comenzar este capítulo. Estoy con el alma en un hilo, con este fic de nuestra querida Sol Relatos, que de verdad me tiene angustiada. No sé para dónde va. Aún falta para que termine este maravilloso fic. Y yo no sé cómo se va a ir resolviendo esto. De verdad, chicas. Porque les digo que mi querida Sol Relato le gusta ponernos nerviosas. Porque pone cada emoji que Dios guarde la hora. Así que ¿qué pasó en el capítulo anterior? Más bien, ¿qué no pasó en el capítulo anterior? Imagínense ustedes, padre e hijo, enfrentándose y ni siquiera saben quién es uno y quién es el otro. Ay, no, chicas, no. Pero lo que más me impactó fue que Eleanor le hayan dicho en su cara de lo de su hijo y no sepa cómo manejarlo. Híjole, y más cuando Terry le dice a su propio padre que si no se da prisa no va a poder salvar a su esposa. Ay, no, chicas, de verdad que la verdad no sé cómo voy a empezar este capítulo. De verdad, chicas, porque aún estoy sin creer lo que pasó en el capítulo anterior. Pero ¿para qué les doy tanta palabrería? Mejor vamos de lleno a ver qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado La promesa del capitán. Capítulo 13. Mar embravecido. Terry se desplomó, cayendo frente a su hermano. Se veía mal. ¡Hermano!, exclamó Steer. «Ayúdame, Charlie, debemos subirlo al carruaje», ordenó Steer para que ayudara con Terry. Charlie junto a varios hombres ayudaron a Steer a salvar de la horca a Terry. Terry se encontraba muy débil. La herida de su costado estaba muy mal. «Steer, Derribel está mal. Su herida se ve en mal estado», decía Charlie mientras Steer arreaba el carruaje. «Ya falta poco», exclamó Steer angustiado. Sentía miedo de que su hermano muriera. El ejército británico le estaba siguiendo su rastro. Candy se encontraba angustiada en el puerto, en la espera del carruaje que traería a Terry. A lo lejos observó el carruaje. «Espero que te hayan salvado de la horca», pensaba Candy. «Tom, listo, en pocos minutos estaremos zarpando», ordenó Candy viendo el carruaje más cerca. Al otro lado del puerto, la fuerza naval tenía listo el galeón Prince. En esa embarcación se encontraba Anthony, Archie y Neil. Irían a Irlanda del Norte por órdenes del contraalmirante Albert Arley y el vicealmirante Richard Grantchester. Después de que llevaran a los rufianes de Robert A. Hathaway a la horca, lo que ellos no sabían que el Palacio Westminster las cosas habían salido mal. Había sido una conmoción por la huida de Rebel. «Albert, ¿cómo permitieron que salvaran a ese maldito rufián?», gritaba Richard enojado. «Él no llegará muy lejos con sus rufianes. Su herida está en mal estado», decía el vicealmirante Richard. «Yo tampoco entiendo cómo fue posible que ese desgraciado huyera, Richard. Tenemos a varios hombres del ejército británico detrás de ellos. Tienen la orden de matar a todos los que lo ayudaron a escapar», exclamó Albert, siendo interrumpido por uno de la naval. «Contraalmirante Arley, todo está listo para salir a Irlanda del Norte». «Trae el carruaje. Salimos de inmediato», ordenó Albert. Albert y Richard salieron del palacio directo al puerto.
Galeones of the Roses. Steer junto a un grupo de hombres subieron al Galeones con un Terry inconsciente. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? En eso Candy recordó. El día del ataque al castillo Granchester, ella lo vio herido en un costado. «Llévenlo a mi camarote», ordenó Candy con premura, observando el rostro sucio y maltratado de Terry. «Candy, veo a mi hermano muy mal», reflejó Steer angustiado. Llevaron a Terry al camarote de Candy. No se veía bien. «Candy, necesito agua y ropa limpia», señaló Steer, comenzando a quitarle los harapos que cubrían a Terry. Candy salió a buscar agua y ropa limpia, mientras Tom y Charlie se hacían cargo de la tripulación. Ya el Galeones of the Roses había zarpado. A lo lejos se observaba un grupo del ejército británico en el puerto. Steer tenía a Terry ya desnudo, cuando Candy entró con una vasija de agua. «Aquí te traje el agua», masculló Candy viendo el fornido cuerpo de Terry. Su herida del costado se veía mal. «Necesito preparados un bálsamo para cuidar la herida. Candy, esta herida se ve en mal estado. Su ropa tenía heces y orina. Mayormente de mazmorras están repletas de ratas. Y ya Terry presenta alta temperatura por la infección en la herida», decía Steer, limpiando el cuerpo sucio de Terry. Candy se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería que Terry muriera. «Iré por todo lo que necesitas», dijo Candy saliendo del camarote. Puerto de Londres. Albert y Richard habían llegado para subir al Galeones Prince. «Vicealmirante, el rufián de Ribble huyó al Galeones of the Roses. Van en dirección desconocida», dijo uno del ejército británico. «Albert, ¿ese no es el Galeones de Candy?», preguntó Richard. «Sí, Richard», respondió Albert desconcertado. No podía creer que Candy ayudara a ese rufián. «¿Desde cuándo Candy se convirtió en un peligro para nosotros? Vayamos detrás de ella y de ese maldito. Todo lo que apoya a ese desgraciado de Robert y sus rufianes es mi enemigo y por ende serán ejecutados», declaró Richard con odio. Albert se sentía mal. No podía creer que su pequeña, aquella chica noble, apoyara un grupo de rufianes y delincuentes. El Galeones Prince zarpó del puerto detrás del Galeones of the Roses y también rumbo a Irlanda del Norte. Galeones of the Roses. Steer junto a Candy habían limpiado el cuerpo de Terry. Se encontraba limpiando su herida. Se veía muy infectada. Steer pudo notar el sonrojo de Candy cada vez que le pasaba la lana a Terry por su cuerpo. Steer se encargó de tapar su entrepierna. No quería exponer a su hermano. «Ayúdame a vestirlo, Candy, para luego colocarle lana de agua para la fiebre», dijo Steer, viendo a Candy de reojo. Le causaba ternura verla así frente a Terry. «Sabes, él te ama», dijo Steer observando a Candy con lágrimas en los ojos. «Yo también lo amo», exclamó Candy colocándole una camisola a Terry y una lana en la cabeza. «Entiendo que mi padre es un maldito rufián, pero nosotros no somos igual a él. No elegimos esta vida, Candy», dijo Steer cubriendo el cuerpo de Terry con una frazada. «Tu padre le ha hecho daño a mucha gente, y ahora también secuestró a la esposa del vicealmirante Richard Granchester. No le bastó secuestrar a su hijo, ahora también a su esposa», decía Candy, sentándose frente a Terry para cambiarle la lana de la cabeza. «¿Qué dices, Candy?» «¿Cuál hijo?», preguntó Steer confundido. En eso, Terry comenzó a quejarse y delirar. «Candy, Candy», Terry comenzó a llamarla. «Aquí estoy, Terry, a tu lado. No te dejaré», susurraba Candy cerca de su rostro, acariciando su mejilla. «Candy, ven, Candy». Terry llamaba a Candy desesperadamente. Su temperatura estaba muy elevada. En eso fueron interrumpidos por John. «Candy, creo que nos descubrieron que tú ayudaste a estos hombres. Somos perseguidos por el Galeones Prince y estamos bajo una fuerte lluvia y un mar embravecido.
decía John preocupado, porque él sabía qué significaba ser perseguido por el galeón Prince, ser enemigo de Inglaterra. Steer, yo iré arriba, cuida a Terry. Bajo en un momento, decía Candy dándole un suave beso en los labios rojos y tibios de Terry. Steer tomó la mano de Candy. Candy, esto te traerá problemas. Si llegan a tu galeones, diré que yo te secuestré. No permitiré que te suceda algo por nuestra culpa. Tranquilo, Steer. Todo saldrá bien. Candy salió del camarote para dirigirse a proa. Al llegar, Tom estaba con los tripulantes llevando a otro rumbo el galeones. Llevaremos el galeones por el sur. La lluvia nos ayudará a alejarnos de ellos, decía Tom en plena lluvia. Debemos llegar a Irlanda, como sea, exclamó Candy viendo el mar embravecido. Estamos en eso, Candy, no te preocupes. Y cuando lleguemos a tierra firme, debes explicarme. ¿Qué te sucede con ese hombre?, decía Tom, queriendo ayudar a Candy, poniendo a ese hombre que se encontraba herido en el camarote a salvo. Galeones Prince. Albert le había contado de la huida de Ribble y de quién la había ayudado. A Anthony, a Archie, Neil y George. Candy es una traidora a la corona inglesa, decía George. ¿Eso quiere decir que la huérfana puede ir a la horca?, preguntó Neil, recibiendo un golpe en el rostro. Cállate, maldito. En mi presencia no te expreses así de Candy, dijo Archie enfurecido. Ella explicará todo esto. Imbécil, dijo Neil sobándose el rostro. Candy no pudo hacer eso, dijo Anthony ensimismado. Anthony subió a proa. No podía creer que Candy ayudara a ese rufián. Candy, esto te podría llevar a la horca y yo no soportaría eso, pensaba Anthony en la proa en plena lluvia. Sentía dolor en su corazón. Albert había subido a estribor. La preocupación por Candy lo estaba consumiendo. ¿En qué momento cambiaste tanto, Candy?, se preocupaba Albert. No entendía. ¿Por qué ayudaste a ese hombre? Estaba confundido. Galeones Hathaway's Revenge. Robert había llegado a la bodega de barco a ver a Eleanor. Mi querida Eleanor, ya pronto estaremos en casa. Seremos felices y tendremos nuestros propios hijos. Ya no quiero criar hijos ajenos. Vi crecer al hijo del maldito Richard, dijo Robert con demencia. ¿Dónde está mi hijo, Robert?, preguntaba Eleanor desesperada. Terry, ese chico tiene tus ojos. Sabes que eso lo mantuvo vivo. Cada vez que lo veía, te veía a ti en sus ojos. ¿Terry? ¿Tú le dejaste su nombre? Eres un enfermo, Robert. Te odio y nunca te voy a perdonar que me hayas privado de ver crecer a mi hijo, le gritaba Eleanor sollozando. Capitán, tenemos cerca a nosotros el galeón Prince y otra embarcación no identificada, le dijo Cookies entrando a la bodega. Esos malditos, gritó Robert, saliendo de la bodega directo a proa. Señor, permíteme ver de nuevo a mi hijo y que atrapen a este demente, oraba Eleanor. Robert había llegado a probar observando a lo lejos un galeones, pero la lluvia y el mar embravecidos desviaban las embarcaciones. Mi capitán, esperamos sus órdenes, exclamó Cookies. Estemos listos para cualquier ataque. Pronto estaremos en Irlanda del Norte, ordenó Robert. Toda su tripulación de rufianes estaban listos para cualquier ataque. Galeones Prince. Te voy a encontrar y te haré pagar todo el daño que has hecho. Te lo prometo, decía Richard con un dolor en su alma. Vicealmirante, creo que estamos perdiendo el rumbo. Las olas son muy altas, decía el capitán Archie. Avancemos hasta donde nos permita el mar. Debemos llegar a Irlanda, ordenó Richard.
Sí, vicealmirante, haremos lo posible por ir detrás de ellos, exclamó el capitán Archie. Toda la tripulación estaba atenta a cualquier cambio tanto del vicealmirante Richard Granchester y el contraalmirante Albert Arley. Galeones of the Roses. Steer se encontraba ayudando a Tom en el timón, cambiando el rumbo del Galeones. Esa noche la lluvia había cambiado el rumbo de 3 naves, luchando con un mar embravecido y una fuerte lluvia. Galeones Hathaway's Revenge. Robert estaba llegando al puerto de Irlanda del Norte, a una pequeña isla que tenía un castillo. Nadie sabía ese rumbo. Llegó al castillo, que para él sería su nuevo hogar con la mujer que amaba. Salieron del Galeones, llevando cofres y barriles al castillo. Robert se encargó de llevar a Eleanor a su castillo. Eleanor, este será nuestro castillo, le decía mientras llevaba a Eleanor amarrada dentro del castillo. Ya habían pasado 2 días y Eleanor se encontraba en una enorme habitación de ese castillo amarrada. Robert no había ido a verla, se encontraba ocupado arreglando unas cosas sobre sus galeones en el puerto de Irlanda del Norte. Galeones of the Roses. Candy se encontraba en proa, viendo que faltaba por lo menos 2 días para llegar a Irlanda. Terry ya se encontraba un poco mejor. Candy lo acompañaba en la noche. Terry se encontraba en el camarote con Steer. Realmente, hermano, esa chica te ama, tanto o más que tú a ella, decía Steer a Terry. Yo la amo de igual manera. Creo que sin ella me moriría. Y dime, ¿cómo fue que pudieron escapar del Galeones Prince? Candy cambió el rumbo. Es una chica muy inteligente. Steer, Candy es una magnífica mujer, pero creo que todo esto le traerá problemas. No quiero que por mi culpa se meta en problemas, decía Terry cuando fue interrumpido. Nadie me obligó, yo te ayudé, porque quise, dijo Candy entrando al camarote. Bueno, los dejo. Creo que tienen mucho de qué hablar, dijo Steer saliendo del camarote. Candy, amor, no quiero que nada te suceda por mi culpa, decía Terry tomándola de la mano. Terry, lo que te sucede a ti me importa y mucho. No quiero alejarme de ti, dijo Candy dándole un casto beso a Terry en sus labios. Terry la jaló, haciendo que Candy cayera encima de él para profundizar el beso, pero no aguantó más y se quejó del dolor. ¡Ay! ¡Demonios!, se quejó Terry. Terry, lo siento, dijo Candy levantándose del catre. No fue tu culpa, Candy, dijo Terry viendo lo preocupada que estaba Candy. Terry, creo que esta noche yo dormiré en otro camarote. No quiero lastimarte, dijo queriendo salir del camarote. No, Candy, te prometo que me quedaré tranquilo, pero quédate conmigo, por favor, suplicaba Terry. No, Terry, descansa tranquilo, dijo Candy saliendo del camarote. Candy, gritó Terry. Candy no quería quedarse con él. Su cercanía le producía sensaciones indescriptibles, y si Terry le pidiera su virtud, ella se la daría, ya que ella amaba a ese hombre con toda su alma, y tenerlo cerca hacía que su cuerpo vibrara. Llegó a su camarote, colocándose una camisola y acostándose en su catre. Se encontraba muy cansada. En eso, sintió cómo la puerta de su camarote era abierta. ¡Terry!, exclamó Candy sorprendiéndose al ver a Terry en la puerta de su camarote. ¿Qué haces aquí?, le preguntó a Terry, ayudándole a sentarse en su catre, ya que él aún se encontraba débil. Quiero dormir contigo. No me dejes solo, por favor, le suplicó Terry tomándola de la mano. Candy le permitió acostarse a su lado. Vamos a dormir. Debes mejorar pronto, le decía Candy, viéndolo a los ojos. Candy,
Gracias por todo lo que has hecho por mí, pero creo que esto te traerá problemas, le decía Terry mirándola con amor. No te preocupes, pronto saldremos de esto, decía Candy, cerrando sus ojos, quedándose dormida. Tenía días sin dormir, estaba muy cansada. Duerme, amor mío, yo velaré tus sueños, decía Terry acariciando su mejilla. Galeón Springs. El galeón Springs tenía que regresar a Puerto de Londres lo antes posible. Había perdido el de vista al galeón South de Roses y no habían podido llegar a Irlanda del Norte, ya que el capitán Anthony Harley tenía 2 días muy mal. Él sufría de una enfermedad respiratoria desde pequeño. Albert se encontraba muy preocupado por su hermano. Contraalmirante, creo que el capitán Anthony está muy grave, dijo el capitán Daniel Ligan. Continuará. Mi querida Sol. Mira, yo nomás te pido que no me lo vayas a quitar, dijo. Mira, yo sé que Anthony tiene ese problema respiratorio desde muy pequeño. Todas lo sabemos. Pero es que de plano, qué imprudencia la imprudente de Anthony de quedarse en plena lluvia. Él sabe perfectamente su enfermedad. Pero a veces somos muy imprudentes, chicas. Si yo estuviera igual de preocupada, o peor. Pero preocupada, la que me tenía Terry. Ay, no, chicas, de verdad. De verdad que, sobre todo, porque estamos hablando de un siglo XVII, que aún la medicina estaba, pero yo creo que ni en pañales todavía. Y una infección como esa mataba a cualquier persona. Tenía que hacer, se podría decir, circo, maroma y teatro para poder bajar la temperatura. No sé qué remedios, sinceramente tendría que investigar qué remedios tenían para poder aliviar una herida de ese tipo. Espero que mi querida Sol Relatos tenga esa respuesta para todas ustedes, incluyéndome a mí. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.